Buenas tardes y bienvenidos al taller profesional Prevención y Reporte de Accidentes de Trabajo en el sector construcción que organiza la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO y SUNAFIL. El presente seminario se desarrollará en dos partes. La primera es enteramente expositiva y en la segunda absolveremos todas las consultas que nos lleguen a través del chat de la plataforma GoToWebinar. Lo ubican en el menú que aparece al lado derecho de sus pantallas. Y a nuestros seguidores que se conectaron a través del Facebook Live, nos pueden dejar todas sus consultas en comentarios. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentarles a nuestro expositor, el ingeniero Darwin Luna Torres. Él es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la SUNAFIL. Darwin es egresado de la Universidad Nacional de Tumbes con estudios de maestría en seguridad industrial y protección ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en gerencia de sistemas integrados de gestión de calidad ambiental y seguridad ocupacional, con más de 11 años de experiencia profesional. Buenas tardes, Darwin, y bienvenido nuevamente a la plataforma de CAPECO. Un gusto tenerte con nosotros. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero pueda mostrarse mi pantalla. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por la presentación. El día de hoy vamos a dar inicio a este importante tema que se nos ha solicitado impartir, que es sobre la prevención y reporte de los accidentes de trabajo, pero en esta vez vamos a abordar respecto a lo que es el sector construcción. Dicho ello, debemos considerar que cuando hable de unas pautas sobre la prevención de riesgos laborales, estoy enfocándome a que la norma ha previsto a un responsable en particular. Y la norma ha dicho directamente, esa persona quien resulta ser responsable directamente y que debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es todo empleador. Por ello, nos remitimos al artículo 25 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y este reglamento le precisa que todo empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora nos preguntamos, si nos vamos al régimen o a la construcción civil, ¿ellos también están obligados? La respuesta es sí. Pero en esta oportunidad, el sector, en este caso el Ministerio de Trabajo, el año 2019, a través del Decreto Supremo 011, emite las pautas para que este sector se acoja, señalando ciertas disposiciones mínimas. Y le dice, si bien es cierto, el empleador tiene la responsabilidad de contar con un sistema de gestión, dentro de ese sistema de gestión es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo y tiene el deber de prevención. Y con ese deber de prevención debe garantizar de que los trabajadores ejecuten su labor sin que genere una afectación a su salud. Es decir, debe realizar una gestión de riesgos. Pero esa gestión de riesgos se viene por una gestión de tipo reactiva, que es cuando ocurren ya accidentes o se han detectado no conformidades generando una afectación a los trabajadores, una afectación al ambiente o una afectación a la parte productiva, instalaciones. También tenemos una gestión de tipo preventiva. Son los dos tipos de gestiones de riesgo que debemos manejar. En principio siempre debemos, desde la construcción civil, dado a que es uno de los sectores con mayor índice de accidentabilidad que a nivel nacional, debemos siempre enfocarnos a lo que son la gestión de riesgo preventiva, ¿no? Y buscar bajo lo ya aprendido sobre las experiencias de otros accidentes de trabajo, implementar esas no conformidades y a las siguientes obras que tengamos debamos acoger
lo ya aprendido, ¿no? Las experiencias que nos han permitido ya ejecutar labores, como por ejemplo el que definitivamente ante una carga suspendida, el protocolo que se tenga sobre estas cargas, sí o sí haga de que las estructuras o las cargas suspendidas siempre estén o crucen por lugares donde no hay personal. O en su defecto buscar para que el rigger realice las acciones que conduzcan a evitar accidentes de trabajo. Un último accidente de trabajo de tipo mortal que tuvimos y que revisamos y que salió por todos los medios televisivos, hasta por TikTok me parece que salió, era la muerte aquí de un trabajador de un volquete mixer, donde sube la estructura, donde habían dispuesto concreto para poder ser llevado, y al momento que ha sido izado, esta estructura se ha caído, ha colapsado, se ha precipitado y ha caído sobre el trabajador, causándole la muerte instantánea, ¿no? Entonces, si ya nosotros sabemos a través de la experiencia que no deben haber cargas suspendidas y un trabajador por debajo no debe estar, ¿por qué nuevamente están ocurriendo ese tipo de acciones? Entonces, la gestión de riesgo siempre tiene que acogerse al lugar de trabajo, según el puesto de trabajo. Y tenemos una herramienta poderosa para poder realizar dicha gestión de riesgo, y es justamente nuestra matriz IPRC. Si bien es cierto, a nivel nacional no existe una metodología única a la cual usted se pueda acoger, por lo cual corresponde a que deba acogerse a cualquier metodología que le brinde la satisfacción mínima necesaria para ejecutar y le permita evidenciar plenamente cuáles son todos esos riesgos que le van a conllevar a evitar accidentes de trabajo. Esa matriz IPRC debe enfocarse a la aplicación de la jerarquía de controles, pero una vez que nosotros determinemos dentro de nuestra matriz IPRC cuáles fueron los peligros, identifiquemos plenamente cuál es el peligro, cuáles son los riesgos presentes, futuros, emergentes. Entonces, vamos en este supuesto a determinar, bueno, qué controles voy a aplicar. Y según ello nosotros conocemos que existe una jerarquía de controles, ¿no? Esa jerarquía de controles nos aborda tres aspectos importantes. Nos dice, tenemos 5 tipos de controles dentro de nuestra jerarquía. 3 controles, los más fuertes, son aplicables a la fuente generadora del riesgo, es decir, al peligro propiamente dicho. Por lo tanto, como vamos a enfocarnos con los 3 controles a la fuente generadora, decimos eliminar esa fuente generadora, sustituir esa fuente generadora, y en tercer lugar vamos a aplicar un control de ingeniería sobre esa fuente generadora. Pero, ¿qué pasa? Luego tenemos un segundo que le dice, ¿sabes qué? Este control ya es menos fuerte, es menos eficiente, pero es complementario al anterior. Ahora nos dice, vas a tener que aplicarlo al medio, al ambiente, a lo que nos rodea, a quienes se encuentren en el entorno. Y nos dice que este control administrativo versará sobre cada uno de los ambientes, señalización, por ejemplo, capacitaciones, delimitación. Entonces, estas acciones que conducen a la generación documental se encuentra aplicado al medio. Y el siguiente control son aplicados a la persona, que sería el último control, que son la jerarquía, dentro de la jerarquía de controles, que sería la dotación de equipos de protección personal. Entonces, ¿por qué estamos recurriendo dentro de este eje preventivo dentro de la construcción hasta un nivel tan básico desde la generación del sistema de gestión? Y la respuesta es debido a que si nosotros no sabemos de dónde nace, de dónde parte
cuáles son mis acciones, mi obligación como empleador, cuál es mi principal herramienta para la gestión de riesgo, no voy a saber qué control voy a implementar. Y para eso yo debo ser tan capaz de poder determinar cuáles son esos controles que me permitan parar o determinar, analizar, evaluar los riesgos existentes en el puesto de trabajo. Para ello, yo voy a preguntar, diría, ¿existe alguna prioridad para implementar mi matriz y per se? Inmediatamente nosotros pensamos, si existe prioridad, dice sí, tiene que haber una prioridad. Entonces, vamos a darle prioridad de implementar a controles referidos a la afectación de la salud y adicionalmente debemos registrar todo. Es decir, brindo una capacitación, registro en lo que es la resolución ministerial 050 del año 2013-R, encontramos los formatos que nos refiere el artículo 33 del reglamento. Entonces, brindamos la capacitación, ya tenemos el formato y realizamos la capacitación. Dotamos de equipo de protección, hacemos nuestro registro. Tomamos exámenes médicos, buscamos nuestro registro, etcétera, ¿no? Entonces, debemos tener cada uno de los registros necesarios ante un proceso inspectivo. Pero, ¿qué pasa si a pesar de haber realizado esa gestión de riesgo preventiva, aún así existe o en su defecto ocurre un accidente de trabajo a pesar de la gestión de los controles duros, aún así existe? Entonces, ¿qué puedo decir? Simplemente digo que tu sistema de gestión ha fracasado, tu sistema de gestión falló y como falló tu sistema de gestión, necesitas tomar acciones. ¿Qué tipo de acciones requieres tomar para poder continuar con esta parte preventiva? Ya no sería una parte preventiva, sino vendría a ser la gestión reactiva. Y esta gestión reactiva le dice, ¿sabes qué? Te corresponde investigar. Debes investigar el accidente de trabajo. Justamente, nuestra ponencia se trata de evidenciar la parte preventiva y luego ver la notificación. Entonces, pero entre la gestión preventiva, la ocurrencia del accidente, luego viene la investigación y a lo último viene la notificación. Entonces, debemos tomar en cuenta que en medio de estas partes existen acciones que conducen a la toma de información, al análisis de dicha información, a plasmar un informe y luego ese pueda ser registrado para que finalmente sea reportado al Ministerio de Trabajo o al centro médico asistencial según corresponda. Entonces, ¿por qué vas a investigar? E inmediatamente debemos saber que vamos a investigar porque necesitamos develar la red de causalidad de accidentes de trabajo. ¿Por qué más? Porque existe responsabilidad del empleador. El empleador tiene tres tipos de responsabilidades: una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad civil. En el ejemplo del señor que murió, que les expliqué, expuse hace un momento, los deudos podrían recurrir a la vía penal. Sí, lo pueden hacer. ¿Pueden solicitar una indemnización por daños y perjuicios? Sí, pueden solicitarlo. ¿Pueden acudir ante SUNAFIL como entidad fiscalizadora en la vía administrativa? También pueden hacerlo. ¿Puede sancionarse en las tres vías? Sí, las tres pueden sancionarse. Por ello, se necesita que la investigación sea certera, a conciencia, para que permita evidenciar qué falló dentro de tu sistema de gestión. ¿Y para qué? ¿Para buscar responsables? No, no vamos a buscar responsables. Esto se debe ejecutar en aras de que este accidente no vuelva a ocurrir nunca más, de ser posible. Y para ello nos preguntamos, sí, pero en esa investigación, ¿quién notifica? Depende. Puede ser el empleador,
puede ser el centro médico asistencial, o si estás trabajando dentro de una empresa, sería la principal, la que también reporte un incidente peligroso o un accidente mortal. Pero va a depender mucho también del supuesto en que nos encontremos. ¿Quién participa en el proceso de investigación? Dentro de ese proceso de investigación va a participar directamente el empleador, su servicio de seguridad y salud en el trabajo, el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores, los testigos, los representantes de los trabajadores, como por ejemplo los sindicatos, ¿no? Entonces, esas son las personas que participan dentro del proceso de la investigación de accidente. Entonces, ya tenemos claro que el empleador y que todo empleador, sin excepción alguno, debe contar con un sistema de gestión y deberá realizar una gestión de tipo preventiva y en el caso falle su sistema de gestión, que ya va a proceder a una inspección y que podría, en muchos de los casos, casi al 99% de esos casos, termina en este caso por una sanción al empleador. Solo un 1% usualmente cumple con las acciones preventivas e incluso el Poder Judicial en la parte civil dice, ¿sabes qué? No cabe sanción debido a que el empleador ha cumplido con todo. Entonces no le aceptan una indemnización al empleador porque al fin y al cabo se evidencia dentro de los actuados que el empleador ha cumplido íntegramente con cada una de las pretensiones que el recurrente había interpuesto como falla. Entonces, debemos considerar que cada caso además es particular, no podemos establecer una regla en este caso. Corresponderá acreditar cada uno, en cada espacio, las pautas respectivas para su cumplimiento. Entonces, la pregunta que recae acá sería, la prevención de riesgo, ¿qué cosa es? ¿Qué es la prevención de riesgos laborales? Y podemos decir pues que está definida como un conjunto de actividades o medidas que el empleador va a adoptar o esas medidas que se ha previsto, que el empleador ha previsto para poder ejecutar en cada una de las fases de la construcción, de las diferentes actividades que realice dentro de la actividad productiva, con el fin de evitar o de reducir la ocurrencia de mayores accidentes de trabajo. Es decir, va a disminuir la exposición de los trabajadores a los diferentes riesgos de los cuales derive dentro de su parte o de su ámbito laboral. Adicionalmente, ¿cuál es la obligación del empleador frente a la prevención de riesgos laborales? Y ante ello, pues, podemos señalar que el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. El empleador del sector construcción le dice, tiene diversas responsabilidades. Entre esas obligaciones es implementar su sistema de gestión, pero no solamente implementar un sistema de gestión de carácter formal, documental, sino que también está en la obligación de formar e informar a sus trabajadores, de capacitarlos, de conformar, por ejemplo, sus brigadas, de darle su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de realizar su matriz IPRC, de darle sus equipos de protección, de establecer procedimientos de trabajo seguro, de delimitar las zonas, las vías peatonales, establecer señaléticas, determinar monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos o ergonómicos en este caso, y además determinar cuáles son los riesgos que se encuentran con mayor frecuencia en un puesto o en una entidad, en una empresa, ¿no? Entonces, esos son las partes de la prevención de riesgos. Ahora, ¿en qué parte de la jornada nos dice debe realizarse la prevención de riesgos laborales? Y la prevención de riesgos laborales se debe dar siempre antes de la jornada, durante la jornada y al finalizar. Es decir, antes de la jornada debemos considerar pues esas
charlas de 5 minutos, informar al trabajador sobre las actividades, tareas que va a desarrollar durante el día, que debe estar capacitado, que debe llenar sus ATS, sus PETAR, seguir las pautas del jefe inmediato, entre otras. Además, debe identificarse cuáles son los riesgos existentes y aquellos que son posibles dentro de las actividades a desarrollar, así como que el empleador deba entregar material de trabajo necesario, equipos de protección que son entregados antes del ingreso a la obra, por ejemplo, lo que son aditamentos, si corresponde un chaleco con cinta reflectiva, casco, lentes, guantes, etcétera, ¿no? Luego, durante la ejecución de funciones, los trabajadores tienen la obligación de respetar cada una de las señales de seguridad, utilizar de forma correcta sus equipos de protección, respetar y buscar que las protecciones colectivas se encuentren en buen estado. Antes de utilizar una herramienta, deben realizar un pequeño checklist. Para ello, pues la resolución ministerial 050 dispone colores para que puedan colocárseles y podamos evitar que se use alguna herramienta que no ha sido aprobada para su uso durante un determinado tiempo, ¿no? Además, debe reducirse a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, debe reducirse la sobreexposición a los riesgos. Ahora, una vez que concluye mi fase laboral, mi jornada, lo que tengo que hacer es dejar, por ejemplo, si voy a hacer un hueco, una zanja, debo dejar debidamente protegida la delimitación. Analizar si hemos trabajado de forma segura. Y adicionalmente, recordar que si es que un trabajador, un compañero no ha seguido las pautas, debo reportarlo, porque la seguridad inicia por cada uno de nosotros. Ahora, siempre al momento de ejecutar labores vamos a tener en cuenta que hay diversas actividades al momento de ejecutar pues, la parte laboral y que en cada una de estas vamos a evidenciar distintos peligros, distintos riesgos. Entre ellos, pues, tenemos personas dedicadas a la parte administrativa, de pronto voy a realizar actividades de demolición, movimiento de tierras, de lo que son trabajos en pilotes, realizar saneamiento, trabajo con hormigón, albañilería, etcétera, ¿no? Pintura, barnizado, montaje. Y en cada una de esas actividades yo tengo que evidenciar propiamente qué trabajador va a ejecutar una función y de acuerdo a ello debo realizar mi acción preventiva. Como les dije, el sistema de gestión tiene un carácter y ese carácter es de naturaleza preventiva. De ocurrir un accidente de trabajo, tenemos que apelar a la fase de respuesta. Y por ello decimos, ¿no? En cada uno de los trabajos que realice, debo tener las medidas de protección respectivas. Si voy a trabajar en un espacio confinado, tener un trípode de rescate, un arnés de seguridad, una soga para poder extraer a la persona en caso de que desmayada, realizar los monitoreos de gases, de presencia de oxígeno, realizar, por ejemplo, la capacitación previa, tener los equipos de protección, etcétera, ver un proceso de recirculación de aire. Va a depender mucho del tipo de espacio confinado que se esté ejecutando y con ello vamos a determinar pues las acciones a implementar. Lo mismo ocurre con los trabajos en altura, el uso de andamio. Dependiendo de cada acción que realice, voy a tener que seguir mis acciones pertinentes, ¿no? Entonces, si voy a utilizar alguna herramienta para poder realizar la actividad, debo tener en cuenta algo importante. No utilizar herramientas hechizas. Esto conlleva
a un incremento del riesgo para sufrir accidentes de trabajo. Revisar antes de utilizar, por ejemplo, mi amoladora, si el disco se encuentra bien, si el cable de enchufe está correcto, no ha sido maltratado, no tiene exposición. Cuando voy a desconectar, no tirarlo del cordón, sino del enchufe, tener los enchufes en modo adecuado, no utilizar algunas improvisaciones. Siempre debemos tomar en cuenta que esas acciones me van a permitir reducir la sobreexposición a estos peligros. Considerando adicionalmente pues que la actividad principal o la herramienta preventiva base es la matriz hiper C. Ahora, usted si desea, si usted es el prevencionista de riesgos, si usted es el empleador, si usted se dedica al tema de seguridad y salud en el trabajo, esa es una matriz base. Nos dice que va a identificar 3 puntos particulares. Número 1, identificas peligros, evalúa riesgos, determinas control. Le dice, pero eso, aquí nos van a quedar en esta última fase, nos van a quedar riesgos residuales. ¿Qué hago? Tengo que evaluarlos nuevamente. Por eso, esta evaluación de riesgo se pasa a lo último. Y a lo último, hago mi evaluación de riesgo y con ello veo si es que los controles que he utilizado en realidad son adecuados para el puesto de trabajo en el cual he dispuesto que un trabajador ejecute funciones al momento del desarrollo, ¿no? De diversas acciones que ejecuten en el marco de sus labores. Adicionalmente, debemos precisar que existe como riesgos de que un trabajador pueda caer de pronto a mismo nivel, distinto nivel, que puede haber cortes producto del uso de herramientas, del uso de, por ejemplo, de la sierra, de pronto con el uso del serrucho, etcétera, ¿no? Las varillas que queden con bordes filosos. Entonces, tenemos que considerar cada uno de los riesgos que vamos a tener según la actividad del puesto de trabajo. Por ello, debemos establecer plenamente cuáles son esas medidas de protección, esas medidas preventivas, con lo cual yo voy a sentirme seguro al momento de ejecutar mis funciones. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en la parte de la gestión de riesgo no establecemos estos controles, estas medidas de protección y finalmente terminamos generando accidentes de trabajo o en su defecto el apuro nos hace que las acciones conducentes a la ejecución de labores sean lo más práctico posible, lo más fácil posible, pero con ello generamos una sobreexposición innecesaria a un factor de riesgo que con ello concluye con un accidente de trabajo. Entonces, yo digo, no, ¿sabes qué? Necesito hacer un trabajo en altura. Y dicen, no, aquí tengo una soga que está lascada, es fina, pero si en caso solamente lo vamos a colocar para que el prevencionista te vea, porque no te vas a caer, dicen, ¿no? Entonces hay un exceso de confianza, no valoramos adecuadamente los riesgos y con ello generamos de que existan mayores accidentes de trabajo. Entonces debemos considerar, según la actividad que desarrolle, cuál es el peligro, cuál es el riesgo que existe ahí, las medidas preventivas, desde la propia ejecución de una actividad directa hasta los riesgos totalmente específicos por el uso de maquinaria según corresponda al caso en concreto. Si voy a realizar un movimiento de tierras, establecer que la excavación no se ejecute pues en taludes que sean directamente abiertos. O sea, la preferencia es que exista un talud que le permita un ángulo necesario para que el trabajador al momento de ejecutar labores dentro, que son en último momento que se ejecuta, deba ejecutarse de la forma con mayor protección respectiva. Hay que considerar que aquí vamos a colocar paneles para evitar que estas estructuras colapsen. La planificación que realiza el momento de poder realizar las excavaciones tiene que ser totalmente específica debido a que al momento que se excava siempre le van a encontrar, por ejemplo,
puntos de agua, puntos eléctricos, y se tiene que coordinar con las entidades respectivas para poder realizar esa excavación. En caso ocurra una rotura, por ejemplo, de una tubería principal, saber de que inmediatamente vamos a cerrar ese espacio y vamos a ejecutar una acción de subsanación para que no se vean afectados, garantizando que nosotros dentro de obra tengamos un espacio para acceder al agua. De otro lado, debemos considerar que existen diversos trabajos, entre ellos el trabajo en caliente, y muchas veces ejecutamos dichas acciones sin ningún nivel de protección. Por eso resulta necesario que determinemos qué tipo, por ejemplo, de acción va a tomar aquí. Si es que voy a trabajar en un espacio con orden y limpieza, muchas veces mantenemos un espacio totalmente cerrado con material inflamable y vamos a generar un amago de incendio. O en su defecto no valoramos correctamente los peligros, ¿no? Perdón, los riesgos, no identificamos plenamente todos los peligros. Entonces, muchas veces terminamos con alguna intoxicación, no utilizamos nuestra careta, vamos a generar un accidente de trabajo. Entonces, lo que buscamos nosotros desde SUNAFIL, impulsamos desde CAPECO, desde que el empleador y los trabajadores puedan establecer acciones que conduzcan a reducir el índice de accidentes de trabajo, sea por ejecución de labores al momento de realizar excavaciones, demolición, trabajos en altura, si son carpintería metálica, carpintería de madera, etcétera. Y adicionalmente, tomar en cuenta que en cada actividad van a haber riesgos disergonómicos de los factores de riesgo. No sabemos que un factor de riesgo es aquel que aumenta la probabilidad. Todo peligro te dice que tiene un riesgo y ese riesgo es una probabilidad de la materialización del peligro. Pero el factor de riesgo incrementa que ese riesgo ya determina esa probabilidad, aumenta esa probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo. Entonces, el factor de riesgo tiene esa particularidad y la parte disergonómica, ojo, no es ergonomía, sino disergonómico. El disergonómico son aquellas acciones que conducen al desmedro de lo que es la ergonomía. Si yo voy a analizar la ergonomía, voy a analizar del lado positivo. Si digo disergonómico, voy a preocuparme por aquellas acciones que afectan al trabajador, que pueden ser directamente vinculadas al sistema musculoesquelético y con ello pueden conllevar a lesiones tanto en la parte lumbar, en la parte lumbosacra, pero esto se da usualmente porque los trabajadores de construcción están todo el día realizando labores de pie. Por ello es que corresponde de que debemos o debamos impulsar a que las diferentes medidas de protección deban ejecutarse, pues siempre se ha tomado en cuenta que existen, a pesar de que existen estándares de seguridad, se ha evidenciado que los trabajadores, a pesar de ello, y el empleador, aún así, expone que los trabajadores utilicen, por ejemplo, productos químicos sin su debida etiqueta o su ficha de seguridad. Muchas veces el trabajador no conoce la ficha de seguridad del producto químico. Trabaja con herramientas hechizas. Por otro lado, a veces no hay un orden, no hay una limpieza que con ello conlleva una mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes. Y ojo que no hablo de que en muchos de estos casos son consideradas infracciones. Y adicionalmente, pues no se evalúa la presencia del polvo, no entregamos los equipos de protección respectivos. Muchas veces ingresa el trabajador, le dice, ¿sabes qué? Entrégale el equipo de protección. Nunca aplicamos la jerarquía de control. Y eso pues es lo que genera que en un futuro, una vez que ingrese el trabajador a ejecutar funciones, termine desde el mismo día hacia adelante, termine con un accidente de trabajo.
Entonces debemos considerar que dichas acciones preventivas deben estar enfocadas a cada una de las acciones que realice el trabajador. A ese trabajador tengo que proveerle con condiciones mínimas para que ejecute su labor. ¿Qué son condiciones de empleo digno? Las cuales está, por ejemplo, un botiquín, hidratación, tener un espacio destinado para las capacitaciones, para la alimentación, contar con brigadas de lucha contra incendio, de evacuación y rescate, de primeros auxilios, que todos los trabajadores sepan cómo ayudar a su compañero. Y además debe tomar en cuenta cada uno de los trabajadores que un empleador no puede obligarlo a ejecutar funciones a que vayan en contra de su seguridad. Aquí existe un derecho a la resistencia y ese derecho a la resistencia le permite que frente a riesgos inminentes, graves e inminentes, este trabajador pueda resistirse y decir no voy a ejecutar hasta que no generes una mejora de las condiciones o me des mis equipos de protección sin que ello, digamos, que pueda afectar al trabajador. Es importante por eso la participación de cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es importante. Esa participación de los trabajadores resulta ser importante porque a través de ellos, esas personas que están expuestas de forma cotidiana y sufren los accidentes de trabajo, tienen mayor expertise en el campo que la persona que realiza la parte de fiscalización, supervisión, la inspección directamente, ¿no? Entonces, por eso necesito consultarles, informarles, capacitarles, entrenarles para que prevengan el riesgo, fomentar esa cultura de prevención de riesgos laborales dentro de cada persona. Entre ellos, pues, tenemos en cuenta que hay prevención incluso para lo que son el trabajo en altura, debemos tener espacios directamente procedimientos establecidos, por ejemplo, una visita, ¿cómo realizamos esa visita? La visita vamos a atenderla al ingreso, se le va a brindar una capacitación, va a llenar o va a leer una ficha introductoria sobre los peligros y riesgos y luego va a ser conducido y acompañado por una persona hasta el lugar donde va a ser la reunión, siempre por los senderos delimitados, buscando de que en cada espacio se tengan las mallas respectivas para evitar la caída de objetos contundentes y que utilice sus equipos de protección personal, que utilice y que tenga su SCTR, que tenga, digamos, el trabajador los implementos necesarios para ejecutar una labor, para una visita. Ahora, si es un contratista, debo exigirle que brinde las mismas condiciones de seguridad, tal como yo le brindo a mis trabajadores, de la misma forma debe brindarle a sus trabajadores. Esa es la obligación de este contratista principal, de sus terceras, etcétera, ¿no? Entonces debemos aquí agregar las evaluaciones de la salud, las evaluaciones médicas, que eso tengan seguro vida ley, que sean formados, informados, que sus equipos de protección sean acorde al trabajo que van a realizar, que respondan a sus características antropométricas, que sepan cómo analizar un arnés, por ejemplo. No todos saben cómo analizar un arnés, que deben ver en cómo se llama cada parte de la estructura, las correas, los anillos, cuál es su línea de vida, en qué momento utilizarlo, para qué sirve, cuál es la distancia, si deben llenar o no un análisis de trabajo seguro, su permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces, cada una de esas acciones son necesarias para que el trabajador pueda prevenir la generación de un accidente de trabajo. Dicho ello, las principales funciones preventivas de la empresa versan sobre dos campos importantes. El campo uno es directamente la seguridad e higiene y por otro lado es la salud ocupacional. Los dos ámbitos son necesarios y para ello necesito tomar en cuenta que el empleador es un garante y como garante de esas condiciones mínimas de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo debe proveer
esos espacios para que no pueda ejecutar un accidente, no pueda ocurrir un accidente. Ahora, tomando en cuenta que el empleador es un garante, debe establecer la planificación de la actividad preventiva, debe evaluar los riesgos, realizar monitoreos, debe informar, formar a sus trabajadores, tener las brigadas para sus primeros auxilios y el profesional de la salud realizar la vigilancia adecuada. Ahora, a pesar de haber realizado agotada la vía preventiva, entonces me toca realizar una investigación. Recordemos pues que lo que es la actividad de construcción civil se encuentra dentro de los 5 primeros sectores con mayor índice de accidentabilidad. Por tanto, debemos considerar identificarse si en efecto se trata de un accidente de trabajo y reportarlo de forma adecuada. Después de esa notificación, evidenciar pues que el empleador va a notificar solo dos tipos de ocurrencias. El empleador va a notificar dos tipos de ocurrencias, mientras que el centro médico asistencial va a reportar los accidentes incapacitantes. Todos los accidentes incapacitantes y la enfermedad profesional es notificada al Ministerio de Trabajo por el centro médico asistencial, considerando que los accidentes leves van a ser solo investigados, registrados, pero los accidentes incapacitantes, cuando ya meditan descanso médico, entonces puedan ser notificados por el centro médico asistencial. Y si es un accidente mortal, con mucha más razón, el empleador, los incidentes peligrosos y los accidentes mortales deberá reportarlos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué investigar un accidente o una enfermedad? Y le dice pues que existe una obligación. Y esa obligación es del empleador y él debe incluirlo al SCTR, develar con el accidente la red de causalidad y evidenciar las causas inmediatas, las causas básicas, las acciones correctivas y considerar que hay una pérdida económica, ¿no? Hay gastos. Nos dicen, no, la seguridad salió en el trabajo es un gasto. ¿Es un gasto o una inversión? ¿Cuánto gastarías si es que te ponen una multa versus cuánto te costaría una capacitación y a cuántas personas beneficia? Entonces, quien realiza la investigación serían el empleador, el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el sindicato, el servicio de seguridad y salud en el trabajo y los testigos que van a participar, ¿no? Y vamos a tener que hay un claro pronunciamiento dentro del decreto supremo número 019, perdón, número 11, decreto supremo 011 2019-TR, en el cual nos precisa cómo se van a realizar los procesos de investigación de accidente de trabajo con la participación de cada una de las personas. Lo ideal es que una vez que se conozca la ocurrencia de un accidente de trabajo, debe haber una comunicación. ¿Para qué la comunicación? Para que se brinde primeros auxilios o pueda ser trasladado al centro médico asistencial. Entonces, lo que está ocurriendo en este caso es de que el empleador debe tomar esas pautas mínimas necesarias para la atención respectiva de este trabajador afectado. Y una vez que se le brinde los primeros auxilios o los servicios médicos, entonces vamos a un proceso de investigación. Y ese proceso de investigación tiene tres fases claras. La primera fase de la investigación de accidente de trabajo sería una recopilación, una fase de recopilación de información propiamente, una fase de campo. Una vez que tenga mi fase de campo totalmente trabajada, entonces vamos a la siguiente, que es una descripción, determinación de no conformidades y con ello hago mi análisis respectivo, ¿no? De forma cronológica. Y finalmente vamos a la implementación de esos controles que he podido determinar.
Entonces, yo lo que voy a evidenciar a través de esta investigación es que se determine cuáles son los daños que existen. Y mi accidente me va a permitir a través de las causas determinar, a través de la red de causalidad, voy a poder evitar de que mi sistema de gestión vuelva a fracasar. Para ello, les recuerdo que no existe una metodología única para ejecutar lo que es la investigación, sino lo que corresponde es de que el empleador determine una metodología apropiada, que la escriba y la ponga en práctica. Por otro lado, una vez que ya realicé mi investigación, acogí todas las fases, sé cuáles son las causas inmediatas, causas básicas, entonces paso a llenar el formato que se encuentra en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Y para ello, lo que va a corresponder es que agregue la información respectiva sin llegar a especular, sino declarando los hechos que efectivamente ocurrieron al momento de la ejecución de labores. Identificar quién es el empleador, su número de RUC, cuál es su domicilio real, si es una actividad de alto riesgo, si tenía su STR, si no tenía, cuántos afiliados habían, cuál es el nombre de la aseguradora y a efectos de la declaración ante el Ministerio de Trabajo, recordarles pues el empleador solamente reportará, número 1, lo que son accidentes de trabajo mortal y lo reporta al Ministerio de Trabajo. Y número 2, incidentes peligrosos. También lo reporta al Ministerio de Trabajo a través del SAC. El empleador luego debe notificar o avisar, dar aviso al centro médico asistencial para los accidentes de trabajo no mortales. Es decir, si el empleador no notifica, no cumple con notificar los accidentes de trabajo, el Ministerio de Trabajo comete una infracción de tipo grave. Número 2, si es que no notifica al centro médico asistencial, también comete una infracción de tipo grave. ¿Por qué? Porque el centro médico asistencial es quien reporta los accidentes de trabajo no mortal, los reporta al Ministerio de Trabajo. O las enfermedades profesionales también son reportadas en los plazos que le establece la norma. Y por eso, ya concluyendo, debemos precisar pues que si no realiza la investigación del accidente de trabajo, también constituye una infracción. Por eso que necesitamos de que cada uno de los trabajadores tenga conocimiento de estas pautas mínimas para poder realizar un trabajo efectivo sin que genere una afectación a los trabajadores. Bien, eso es lo que yo puedo aportar desde mi arista. Quedo atento más bien a las consultas que ustedes tengan. Sí, Darwin, muchísimas gracias. De hecho, tenemos muchas consultas. Voy a empezar con una que de verdad han repetido varias. Nos dice, en una obra pública, si el supervisor ordena medidas preventivas al residente de obra y ésta no las cumple, ¿de quién sería la responsabilidad? No entendí la pregunta, ¿me la repites, por favor? Si en una obra pública el supervisor Okay. ordena medidas preventivas al residente de obra y éste no las realiza siguiendo así con los trabajos y luego ocurre el accidente dejando discapacitado al obrero, ¿de quién sería la responsabilidad penal? A ver, en principio, la responsabilidad siempre va a recaer con aquella persona que tenga el deber de protección. ¿Quién es el obligado legal? Ese obligado legal es el empleador. Ese obligado legal puede ir al proceso civil, penal y administrativo. Pero, ¿qué pasa con aquel residente de obra? ¿Qué pasa con el jefe, con el prevencionista de riesgo? Dice, yo te informé. Si va a pasar al proceso penal, tiene que él tener los medios probatorios, los medios de descargo. Con fecha número tal, antes del suceso del accidente de trabajo, yo notifiqué al residente de obra para que éste
corrija las no conformidades. Dado a que éste no corrigió esas no conformidades, se evidenció o se advierte que posterior a ello se evidenció el accidente de trabajo. Por tanto, yo quedo libre como prevencionista de riesgo, como jefe, sobre este caso en concreto. Es la forma en cómo puede librarse, pero en principio es el residente de obra o el empleador los llamados al proceso de investigación. De acuerdo. En caso un obrero sea calificado con incapacidad parcial permanente por parte de la aseguradora y posteriormente le hayan pagado el subsidio, ¿la constructora está obligada a seguir contratando a dicho trabajador? La norma no lo señala tal cual. Lo que te precisa es, incluso si ocurre el accidente, ya no, si quiere la obra del empleador te puede volver a contratar. Si desea, te dice, ¿sabes qué? Ya terminó mi necesidad. Lo que corresponde, si es que hay una afectación con pérdida, es que pueda ir a la vía civil y solicitar una indemnización por los daños y perjuicios generados. Pero no es de que exista una obligación expresa donde le diga, si sufriste un accidente, que te contrate de por vida. No, no le existe eso. De acuerdo. Si un trabajador ha sufrido un accidente saliendo de una construcción y el chofer se dio a la fuga, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿El residente de obra deberá hacer la denuncia del caso? Definitivamente, si estamos ejecutando una labor y ha ocurrido un accidente, vamos a suponer un accidente de tránsito, hay que ver en principio si se trata de un accidente de trabajo, si está ejecutando una labor esa persona, al margen de que haya habido una vinculación con el tránsito, ¿no? Entonces, si es un accidente de trabajo, mi SCTR debe coberturarlo inmediatamente. Lo cobertura, va, se atiende por mi SCTR sin perjuicio de ello. Pongo mi denuncia para que la policía pueda generar una acción penal a través del fiscal para que pueda recaer la acción penal sobre esta persona que se dio a la fuga por el abandono de la persona que atropelló. Eso sí es un atentado, ¿no? Sí es un delito. Y por ello puede ir la persona, ir a la cárcel, la persona que se dio a la fuga. Para ello van a buscar, dentro de las pericias que haga el fiscal, puede recurrir a la solicitud de cámaras, de videograbadoras que puedan haber estado al momento funcionando cercanas a la ciudad o a donde ocurre el hecho. De acuerdo, aquí también nos dicen si los accidentes leves deben ser reportados al Mintra. Tal como lo dije hace un momento, lo que corresponde es de que los accidentes, el empleador solo va a reportar los accidentes de trabajo mortal y los incidentes peligrosos al Mintra. Los accidentes incapacitantes al centro médico asistencial, pero los accidentes leves que te dicen un pequeño cortecito y continúas trabajando inmediatamente, no hay un reporte de ello. Más bien te sirve como estadísticas para poder evidenciar qué cosa está fallando dentro de tu sistema de gestión. Recuerda que al inicio de esta presentación yo le dije de que cuando ocurre un accidente de trabajo, a pesar de haber realizado estrictamente la fase preventiva, es que tu sistema de gestión ha fracasado, falló tu sistema de gestión. Y como ha fallado, tienes una oportunidad de mejora. Y eso tienes que mejorarlo para evitar la ocurrencia de más accidentes. De acuerdo. Y sobre el índice de frecuencia, ¿se contabilizan todos los accidentes o solo los accidentes incapacitantes? Aquí sería por la pérdida de días. Hay que recordar que las estadísticas acogen también la pérdida de días, horas hombre trabajadas. En principio hay que basarnos en base al cuadro que nos refiere a la 050 del año 2013 en un marco de las estadísticas. Pero hay que precisar, si ocurren, son todos los accidentes que ocurran, yo debo registrarlos, pero también tengo que tomar en cuenta el número de días perdidos. Por ejemplo, puede que ocurran 100 accidentes entre leves, incapacitantes y mortales y debo consignar yo cada uno de los plazos que existen por descanso médico. Eso me permite pues a futuro mejorar. Básicamente las estadísticas no son por un tema de sanción, las estadísticas son para un control interno, son para que el empleador pueda evidenciar de que en efecto está fracasando de forma constante y dónde está fracasando, que vea que sus estadísticas están contribuyendo a la generación de más accidentes de trabajo y con ello están generando de que existan costos elevados, incluso el SSTR eleva su costo.
De acuerdo. Y en una obra de construcción, ¿a partir de cuántas personas es recomendable o, bueno, obligatorio contar con un especialista de seguridad y salud en el trabajo? Lo que pasa está en que todo empleador está obligado a tener un especialista. O sea, el artículo 26 de la ley, o 36 de la ley, no recuerdo ahorita, de la ley 29783 te dice que todo empleador va a organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Este servicio de seguridad y salud en el trabajo va a estar a cargo pues de un prevencionista de riesgo, como le llaman, un supervisor de seguridad, que es una persona especializada en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia en ello y bajo un perfil que la propia norma ha señalado, ¿no? Y, a ver, aquí nos consultan que si a la salida del almuerzo se accidenta un trabajador, ¿eso también debería ser considerado? O bueno, o durante el almuerzo, nos dicen. Aquí la única norma que recoge como un accidente de trabajo es minería. En minería te dice si es que estás dadas las condiciones de trabajo, porque están en un espacio dentro aislados en mina, ¿no? Frente a ese escenario le dice si es un accidente de trabajo. Pero en construcción civil no existe una regulación, habría que ver si es que tiene alguna vinculación para declararlo como tal. Ahora, algo importante acá, una cosa es el deber de prevención. El empleador sí o sí tiene deber de prevención dentro de sus instalaciones. El empleador es responsable, hay responsabilidad incluso solidaria, pero a que se catalogue como accidente de trabajo, ahí eso va a depender de acuerdo a la investigación que yo realice. Algo importante, si es que yo, ojo, el empleador, el hecho que haya ocurrido un accidente y no sea considerado de trabajo, pero ocurrió dentro de sus instalaciones, el empleador tiene el deber de prevención y debe atenderlo. Ojo, la atención no es la preocupación, solamente sería la declaratoria de este, ¿no? Si fue un accidente de trabajo o fue un accidente común. En Chile sí está regulado, ¿no? En Chile le dices si ocurre un accidente con una persona que está comiendo dentro de las instalaciones, es un accidente de trabajo. Pero acá en Perú no señala la norma ello, con excepción de minería. De acuerdo. ¿El SCTR se gestiona para el personal de obra o también para el personal que trabaja dentro de la oficina, administrativos? Se debe adquirir para todo trabajador que se encuentre cerca o esté regularmente expuesto a los riesgos que motivaron la compra del SCTR. Por ejemplo, si la parte administrativa queda dentro de obra, entonces debo comprar el SCTR. Es como, por ejemplo, el caso de minería, ¿no? Aquí en Lima encontramos en las oficinas y la unidad minera está en Cajamarca, en otro sitio, en otro departamento. Entonces, a las personas que están aquí en Lima, ¿les debo comprar el SCTR? La respuesta es no. Pero si estas personas van en algún momento a la unidad minera, entonces sí, debe comprarle. Esa es la respuesta. De acuerdo, Darwin. Y ya la última, para cerrar el seminario, nos dicen, el prevencionista tiene que estar en todas las etapas, por ejemplo, también en la etapa de pintura. El prevencionista de riesgo debe hacerse cargo del sistema de gestión y el sistema de gestión acoge todo tipo de actividad que realice el empleador, todas las actividades, incluso la vigilancia para con los terceros, con los subcontratistas, a los cuales debe exigirle lo mínimo que su empleador le da, o lo que señala la ley 29783 y su reglamento. Por tanto, está dentro de toda actividad que ocurra dentro de ese centro de labores, dentro de la obra. Muchas gracias, Darwin. De verdad, excelente exposición y gracias a todo el público presente. Antes de cerrar la transmisión, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Van a encontrar mucho contenido de valor, datos sobre el mercado inmobiliario, así como información sobre los principales indicadores de la actividad constructora y, por supuesto, los próximos eventos y cursos de capacitación. Nos encuentran como Capeco Perú. Buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Darwin. Eso luego.